tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, primero que todo os quiero pedir disculpas por no haber subido este vídeo el domingo pasado, pero es que no me dio tiempo ni a grabar siquiera, entonces si no grabo pues no hay nada que subir. Así que nada, comentaros que os dije en septiembre que no iba a poder subir 2 vídeos a la semana a partir de octubre, o sea todo noviembre, y aún así esforzándome pues y organizándome bastante bien lo he conseguido, aunque algún día me he atrasado de jueves a viernes o algo así por la hora, pero vamos, que más o menos lo he ido cumpliendo. Lo que pasa es que para mí es complicado el poder subir 2 vídeos a la semana, pero como sé que os hace falta muchos vídeos pues los he ido haciendo si me da tiempo. Simplemente con esto quiero decir que si alguna vez veis que no subo el vídeo el día que he dicho, porque por redes sociales siempre lo digo, pero por aquí no os lo puedo decir, o muchos no os enteráis. Entonces pues que sepáis que todos los vídeos que he dicho que voy a hacer los hago tarde o temprano. Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bueno, este vídeo pienso que es bastante importante, no podemos tomarlo a la ligera. Creo que es algo que no tenemos en cuenta y que deberíamos de tenerlo, porque en mi caso yo, como os he dicho muchas veces, Gouda es adoptado y pues tuvo la mala suerte de caer en varias manos que no fueron quizás los cuidados que necesitaba, porque bueno, pues primero lo tuvo la persona que lo crió y no sabemos cómo lo alimentaba. Luego estuvo en un refugio de animales que sabemos que no tenían el pienso de mejor calidad, pero porque no podían permitirse cuidar perfectamente a todos los animales. Y luego las chicas que me lo dieron en adopción, que son maravillosas, pues tienen a muchos hámsters y conejos a su cargo, entonces lo cuidaron lo mejor que pudieron, pero no tenían el tiempo como para dedicarle a un solo hámster el perder peso. Entonces este hámster cogió peso por alimentarse de piensos que son, digamos que baratos, que suelen estar en los supermercados. Hay algunos que son muy buenos, otros que no tanto, pero yo busco en la tienda de animales el que mejor, digamos, el que más nutrientes tenga, ¿no? El más equilibrado, el que tenga de todo. En este caso, para mí los que más o menos tienen de todo y la verdad es que están bastante equilibrados, puede ser los piensos de Kunipik, de Lolopets y de White Molen, que es los últimos que he probado y la verdad es que están bastante bien. Sobre todo el de White Molen me gusta porque tiene gusanos de harina, entonces eso es algo muy importante en la dieta del hámster. Antes que nada de comentaros cómo he conseguido yo que Gouda pierda de peso, porque la verdad es que sí que se le nota bastante, que bueno, más que viéndolo se le nota tocándolo, porque yo recuerdo que cuando me lo enseñaron en la feria de adopción que me lo dieron, cuando lo sacaron del transportín dije, oh Dios mío, qué bola, o sea, ¡qué gordo! Es que ya no es de grande, es que gordo. Y aparte este hámster este hámster ruso es bastante grandullón y muchos me habéis preguntado que si es sirio. No, es un ruso, lo que pasa que estaba gordito y es bastante largo, la verdad es que es bastante alargado. Tiene también el morrete así un poquito alargado y parece un sirio, pero no, es un rusito porque tiene la rayita y todo, las orejitas pequeñitas, es un ruso. Entonces, ¿cómo podemos identificar si nuestro hámster está en sobrepeso? Bueno, pues básicamente es eso. Cuando yo lo cogía así el animal y la verdad es que no notaba ni las costillas, o sea, era todo una bola dura. Eso no es normal en un hámster, que no le notes ni las costillas, es que está gordo y tiene sobrepeso y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Según he leído, el sobrepeso los hámsters, sobre todo los que ya van siendo adultos, puedes causarle diabetes o problemas cardíacos o problemas respiratorios, o sea que puede ser una complicación, como nos pasa a las personas. Entonces claro, no queremos que le pase nada a nuestro hámster. Luego también a mí con Gouda fue triple trabajo y aún así seguimos con la dieta, pero Gouda ha sido un hámster pues que no ha tenido casa fija y no ha tenido un dueño fijo que le ponga las normas y pues vea que tiene sus consecuencias, se hace las cosas bien o mal. Entonces claro, Gouda nunca le ha gustado salir de la jaula, Gouda nunca le ha gustado correr en la ruleta. Gouda ha sido un hámster muy sedentario, sin embargo ahora se pasa todo el día, bueno, toda la noche y parte del día corriendo, la otra parte está durmiendo. Entonces claro, si es un hámster encima sedentario, es tranquilo,
se pone gordísimo. Yo lo que hice con Gouda es diferentes pautas y lo primero es la alimentación. Esto tenéis que llevar mucho cuidado, por favor. No podemos quitarle nutrientes, minerales y vitaminas que el animal necesita, porque si nosotros nos falta algo, nos da anemia o algo, con un análisis de sangre nos sale lo que nos pueda faltar esencial, pero a él no. Entonces hay que llevar cuidado, no podemos quitarle algo que le hace falta. Yo, tras mucho leer, la verdad es que, y viendo mucho los componentes de los piensos que por ejemplo tengo yo de Gouda y bueno, pues recomendaciones de veterinarios, hay ciertos alimentos que tienen que consumir sí o sí. Y hay algunos que en más cantidad y otros que en menos. Vale. Muchas veces el engordar en los hámsters, el sobrepeso, se debe a que le ponemos muchos alimentos grasos o demasiados. Porque los piensos de los hámsters, los buenos, no llevan demasiadas pipas, ni demasiados cacahuetes, ni demasiados copos de maíz, que es lo que más engorda en ellos. Y nos parece injusto, ¿no? Decir, jolín, no lleva pipas. Es que es bueno que no lleven pipas, porque los hámsters lo que hacen es comerse primero lo que más les gusta. Lo primero que hice, bueno, que me ayudó mi chico cuando llegó, porque él me ayudó un montón a cuidarlo, es quitarle todas las pipas, los cacahuetes y el maíz, cosas que sé que tienen mucha grasa. Entonces, ya solo quitándole eso, bajó bastante de peso. Entonces, si veis que vuestro hámster no lo veis comer, o el comedero está vacío o cosas así, no le pongáis comida constantemente. Yo le pongo comida una vez a la semana y el comedor también es grande, pero porque aparte tiene... ¿Dónde está la barrita? ¿Qué hace allí? Bueno, tenía aquí una barrita de periquitos de estas de chuchería. Madre mía, pero si la ha devorado. Y claro, con eso también me aseguro de que tiene alimentos si un día no puedo estar pendiente, o si un día me voy todo el día por ahí a comer o cosas así. Estoy tranquila, ¿no? Bueno, ahora porque acabo de comer y si veis, tiene el buche lleno de comida. Todo esto lleno de comida. Está más delgado porque mirad el pellejo que le sobra. Y por aquí también, mirad cuánto pellejo. Todo esto es pellejo, ¿veis? Eso es pellejo. Mirad, y aquí también, aquí tiene más pellejo. ¿Veis todo eso? Mira. Venga, sigue comiendo. Cuando más se le nota que ha perdido peso es cuando se estira, cuando anda y eso, pero cuando se pone así no se nota. Y ahora, ya que está más o menos delgadito, le he puesto un poquito de pan duro ahí para que pueda desgastar los dientes como premio. Y mirad la barrita que os he dicho, tenía una aquí, que es esta, pero como veis la he dejado pela, así que ahora mismo, en cuanto la termine, le voy a poner otra. Ellos, por instinto animal, suelen esconder su comida a muchos animales, como los osos, los conejos y los hámsters. Él se coge toda la comida y se lo lleva a su casa por instinto, porque él piensa que si no, cuando vuelva no va a haber comida. Cree que si hay comida hoy, mañana quizás no haya, porque ellos no entienden que haya humanos que les cuiden. Igual que el agua también es muy importante que siga bebiendo. Y muchos me decís que no conseguís que vuestro hámster beba del bebedero. A mí me gustan las que más las de bolita, las de botella, porque así no se manchan todo el hocico y no veo que, no sé, parece que se puede constipar en invierno o algo. Lo que pasa que hay algunos que si nunca la han tenido pues no saben cómo se bebe. Entonces yo lo que siempre hago es enseñarles. Sitúo la botella de agua en la jaula, si va a estar aquí, pues cojo el hámster con lo cojo y con su morrito en el pitorrillo del bebedero lo hago así, que se le moje y él haga así y se lave, sabe que de ahí sale agua. Ya está, no tenéis que hacer más. A mí, con una vez que lo he hecho, me ha bastado. Él sabe que de ahí sale agua y que si tiene sed, tiene que ir a esta parte de la jaula, que ahí hay una botellita con agua. Y bueno, antes de deciros los pasos que yo seguí para la dieta de Gouda, os voy a decir los alimentos que necesitan sí o sí para una dieta equilibrada. En primer lugar, y lo que normalmente más lleva los piensos de los hámsters, por lo tanto deduzco que es la base de su pirámide alimenticia quizás, son los cereales, las semillas y los copos de maíz y los copos de trigo. Pero hay otra cosa que también deben de comer mucho, que son las vitaminas, y esto lo encontramos en hortalizas, o sea, vegetales, verdura y fruta. Hay algunas verduras y frutas que
no pueden comer, y estas son en general, suelen ser las que son laxantes, las que llevan mucha agua, los que le pueden causar diarrea. ¿Por qué? Porque estos animalitos, por ejemplo la lechuga, que es el enemigo número uno de ellos, no es que se envenenen, sino que un trocito así de lechuga lleva lo que ellos a lo mejor en todo un día necesitan de beber de agua. Entonces si se comen esto, que ya es el agua que debería de haber bebido, más luego el agua que beba, a ellos les da un poquito de diarrea. Y luego hay otro componente que deben de comer mucho, que mucha gente no le da a sus hámsters porque quizás no es consciente, yo soy la primera que no lo era, y es la proteína. Estos animales no son veganos, no son herbívoros, son omnívoros, necesitan comer carne. Pero no carne en plan, un trozo de ternera, no. Ellos comen tenéis que ver cómo ellos se alimentan en el campo, ellos comen insectos, esa es la proteína que ellos necesitan. Los buenos piensos llevan gusanos de harina secos, incluso también los podéis criar vosotros, pero a mí personalmente me da mucho asco tener eso. A mí los insectos no me gustan nada y pues prefiero que estén secos y no se muevan mucho. Yo en el campo genial, pero en mi casa insectos no. Luego también otra cosa que le podéis dar como proteína es queso. Cuanta menos grasa tenga, mejor. Muchas veces los quesos light no son los mejores y no son los que menos grasas tienen, o sea que llevar cuidado. Yo les suelo dar a lo mejor un trocito así de queso semicurado, o el queso fresco también tiene bastante agua, entonces pues de vez en cuando. Y bueno, también hay libros que recomiendan patés o piensos de perros y gatos, pero eso yo lo quiero investigar más porque hay piensos de perros y gatos que son súper grasos, entonces si se me va a poner el hámster hecho una bola, pues no. Y hay otra cosa, la última cosa que yo pensaba que no era tan importante, pero lo es el heno. El heno es algo indispensable en los hámsters, así que sí, tenéis que ponerle heno, porque con el heno se hacen ellos la camita y es fibra para poder hacer bien las heces. Ya os voy a contar los pasos que yo he hecho para que Gouda pierda un poquito de peso. El número 1 es reducir las grasas. Yo, como os he dicho antes, yo le eliminé todo lo que era pipas de girasol de calabaza, todas las pipas, cacahuetes, nueces, todo eso hay que eliminarlo. El maíz, los copos de maíz, y se los doy cuando le tengo que premiar por agua, igual que las chuches. Yo las chuches, las pipas y todo esto se lo doy una vez a la semana, o al principio cuando lo estaba domesticando pues le daba más a menudo. Lo segundo es tener una jaula adecuada y una ruleta adecuada. Eso es importante porque Gouda, en la otra jaula que yo tenía, como es tan grande que es como un sirio, aunque sea un ruso, Gouda se sentía un poco acomodado. Entonces él no se movía demasiado y no le gustaba nada salir de la jaula. Yo le puse como 3 tipos de ruletas diferentes, una más grande, otra más pequeña, una de plato. No quería ninguna. Pero yo durante la primera semana lo que hice fue ponerle la bola de la hamster ball en la puerta de la jaula y salió. Y él nunca subió una hamster ball. Y todos los días lo sacaba al menos 2 o 3 veces. Eso estuve haciendo durante un mes, sacándolo 2 o 3 meses hasta que tuve esta jaula. Y cada vez que volvía a la jaula, entonces yo cuando lo iba a meter en la jaula lo cogía en la mano y le daba una pipa, en plan de muy bien. O siempre seguía el mismo ritual, él salía por la puerta y por la otra parte que tenía lo dejaba y le ponía una pipa, una golosina, y sabía que él siempre que saliera con la bola siempre tenía una recompensa. Entonces es muy importante motivarlo a hacer ejercicio, sobre todo si es un grandulón como este que no quería salir ni a comer. Entonces, si tenéis una jaula que es muy pequeña, el hámster no se va a mover nada, entonces eso también lo va a apalancar en un rincón. Tenéis que tener una jaula, si es un hámster ruso o Dobrowski, de unos 50 centímetros de largo mínimo, y si es un sirio, de 70 centímetros como mínimo. Eso. Y luego la ruleta, intentar conseguir una adecuada. Yo le compré esta que es de casi 20 centímetros y le encanta, es que no para, es que fue ponérsela y se puso a correr, o sea que fue un acierto, porque ahora no quiere que le saque con la hamster ball, es que pasa de mí, él quiere estar en su ruleta, o sea que genial. Bueno, el tercer paso es, como os digo, motivar al hámster, es decir, que yo lo premiaba cada vez que salía a correr o cosas así, o se ponía encima de la ruleta, yo le daba una pipa, o sea que premiarlo, ¿no? Motivarlo. El cuarto consejo que os doy es darle golosinas naturales. ¿Qué es esto? Fruta, verdura, cosas que son naturales, es decir, un trocito de pimiento que era muy bueno para el invierno, un trocito de manzana,
un trocito de tomate, cosas así. Eso a él le encanta, la verdad es que le gusta mucho la fruta y la verdura, le encanta. Yo le he puesto como un palo para ir clavándole la fruta y la verdura fresca, para que no se la lleve, porque si se la lleva y se queda por la jaula se pudre y puede ser un desastre. Si se come una fruta o una verdura podrida o florecida o lo que sea, se puede poner muy malito, entonces no queremos eso. Un quinto consejo que a mí me dieron las chicas de la protectora es al darle comida de periquito. Esto suena raro, pero funcionó. A ver, yo no le di comida en sí, o sea, lo suyo es darle como base de alimentación comida de periquito. Yo eso no lo he hecho por lo que os decía antes, porque los periquitos no creo que tengan la misma base alimenticia que tengan que tener un hámster, entonces yo no le quito su pienso, le reduzco las grasas, pero no se lo quito. Sin embargo, las barritas de chuche se las daba de periquitos y las siguen teniendo de periquito, que las devora y le encanta, las de periquito le encanta. Y el sexto consejo y último es colocar la jaula estratégicamente. Como os comentaba antes, el comedero de Gouda está en alto y el bebedero está normal, el bebedero está abajo. Pero el comedero, que es lo importante, está arriba. Él sabe qué comer tiene que comer, o sea, como sea. Y las chuches también se tiene que esforzar, se tiene que subir arriba o tiene que levantarse, se tiene que esforzar. Entonces yo le puse el comedero que tuviera que subir por la escalera de madera y recorrer pues un poquito el circuito que le hice, porque de esa manera le obligo a andar, le obligo a moverse de su casa. Aunque luego se lleve las cosas a su casa, pero eso que se lleva a él en las mejillas es para un día, no le aguanta más. Todas las noches él sube a por más comida. Entonces está muy bien el conseguir obligarle a que se mueva por la jaula. El poner la ruleta en el piso de arriba, el poner la caseta en el piso de arriba y la comida abajo. Poner las cosas en sitios diferentes si podéis, porque así lo obligáis a moverse. Es algo que probé y me salió bastante bien y es lo que digo, esta jaula, como tiene que moverse tanto, le ha ayudado mucho a perder peso y ya no quiero salir con la hamster ball. Y bueno, estos son todos los trucos que he empleado yo con Gouda y que me han servido. Seguramente alguno os va a servir, yo no he probado más cosas. Si vosotros habéis probado algo efectivo, dejadmelo en los comentarios, porque también me gustaría saberlo y, ¿por qué no?, probarlo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva y ser siempre conscientes. Soy pesada, pero me da igual, que hay que tener una dieta equilibrada, entonces también no lo podemos aplicar a nosotros, pero cuidado con los hámsters. No le podemos decir, ala, por la dieta, a tomar por saco todo el pienso. No, a ver, que se nos pueden desnutrir. Hay que ser conscientes, se puede reducir grasas, pero yo no se las he quitado, se lo doy una vez a la semana. Que yo llevo 1 mes y medio con él y ahora ya se le nota, ahora ya me deja tocarlo y ahora la verdad es que se nota que el animal está agradecido por la dieta que le das, o por lo menos el mío con la fruta y la verdura si le doy le encanta y luego parece como que está más cariñoso conmigo, entonces pues son animales muy agradecidos con el tiempo, pero tenéis que dedicarle mucho tiempo y paciencia. Para eso tenemos animales, ¿no? Me gustaría que le dierais manita arriba a este vídeo si os ha gustado, si os ha servido o si habéis aprendido algo. Os voy a dejar al final del vídeo la lista de reproducción de hámsters, porque ahí también hay un montón de vídeos que seguro que no habéis visto alguno y que os van a servir. Tenéis también el directo que hice de los tips para invierno, es muy importante que veáis ese vídeo. No hace falta que lo veáis entero si no queréis, pero los primeros 10-15 minutos explico los tips de invierno. Entonces pues es importante que lo veáis, ¿vale? Os dejo las redes sociales para que sigáis viendo cosillas que, bueno, para que os enteréis antes que nadie de cómo va Gouda y cuando voy a subir vídeo. No os olvidéis de suscribiros para no perderos el próximo vídeo, que si no pasa nada y lo consigo va a ser este domingo y es relacionado con la Navidad y los hámsters, así que me lo habéis pedido mucho. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!